buenos días a todos y bienvenido Jordi Ludevid. Antes que nada, estábamos comentando un poco el sentido de este segundo cuatrimestre de la asignatura de teoría, que como os indicaba, así como en el primer cuatrimestre habéis estado centrados en la elaboración de un trabajo de apoyo, de estímulo al proyecto final de carrera. En este nos parece oportuno el abriros ventanas a la realidad profesional, laboral, variada, múltiple, compleja, a la que de una manera inminente, si todo va bien y así lo esperamos, os vais a inscribir a partir de julio, de octubre, ¿no? De septiembre-octubre. Así que, qué mejor que empezar esta sesión, este ciclo, con Jordi Ludevid, a quien aprovecho otra vez para agradecer su generosa participación, porque, en mi opinión, es la mejor persona que os pueda dar unas primeras pautas, hablaros de realidades, de profesión. Hago una breve, si me permites, Jordi, una breve presentación. Jordi Ludevid es arquitecto y urbanista desde el año 74. Colaboró con Rivas Piera, con un urbanista, ha sido arquitecto municipal, investigador de paisajes culturales, asesor del Puerto de Barcelona, ha participado en infinidad de asociaciones como Barcelona Global, etcétera, pero sí, y aparte ha tenido despacho profesional, ¿no? Como es lógico. Sí destacaría, como es obvio, su compromiso con la profesión desde su gestión o desde el Colegio de Arquitectos, primero como presidente de la Demarcación de Barcelona, después como decano del COAC entre 2006 y 2010, y después como presidente del Consejo Superior de Arquitectos de España durante 8 años, del 2010 al 2017, en un periodo verdaderamente relevante, como todo, supongo que con muchas convulsiones, pero bueno, con temas como Bolonia, como la cuestión del visado, como la defensa de la LOE, la nueva ley de contratos del Estado. Es decir, toda una serie de cuestiones que le hacen, para mí, la persona ideal para introduciros unas primeras ideas sobre lo que os vais a encontrar y su visión de la profesión, que es algo que ya pudimos disfrutar el año pasado. Yo he de decir que aprendí mucho de esa charla. Además, he de decir que de esta implicación y compromiso con la profesión del arquitecto, diría que es un compromiso extendido a las profesiones, ¿no? Una idea muy bonita y que además también tiene su plasmación en su presidencia de la Unión Profesional Española, su vicepresidencia a una escala mucho mayor, y que además eso lo ha traducido en un estupendo libro que le ha llevado unos años, como todo buen libro, que se titula Ciudad de Profesiones, a que os aconsejo como una suerte de guía de inserción en la realidad, pero con muchas proyecciones, y además ya solo el título, Ciudad de Profesiones, me parece súper sugerente. Me permito deciros que lo podéis adquirir en la Jordi Capell, porque os lo aconsejo, y luego os pondré en el chat también un enlace donde lo podréis hacer. Así que, dicho eso, Jordi, también estamos aquí, y disculpad, María Ruber de Ventós y Jordi Oliveras, que son los otros dos profesores responsables de la asignatura, y estamos encantados de darte la palabra y de que sacudas, en el buen sentido de la palabra, a nuestros estudiantes. Adelante. Bueno, gracias. Pues muchas gracias a Alberto, a María y a Jordi por vuestra invitación, que nos va a permitir, aunque con un formato al que no consigo acostumbrarme, no sé vosotros, pero algo es algo, ¿no? Y vamos a poder compartir unos minutos, espero que agradables para todos. Debo decir que el tiempo que tenemos no es un tiempo corto, es un tiempo largo, ¿no? Tenemos por delante 2 horas, 2 horas de las cuales voy a intentar hacerlo de manera continua, no vamos a hacer ningún break, ningún corte. Alberto prefiere hacerlo en continuidad. Vamos a hacer 1 hora y media y vamos a reservar unos minutos al final
para si hay algún comentario, pues atenderlo y en todo caso hacer la transición con la siguiente clase que tiene prevista la organización, ¿no? Bien, voy a intentar apoyarme en una presentación, o sea, en un... Vamos a ver. Bueno, vamos allá. A ver si lo conseguimos. Perfecto. En primer lugar, me gustaría mencionar el vínculo que se puede establecer, de hecho Alberto ya lo ha mencionado, entre lo que sería el concepto de la habilitación profesional y la reflexión que hoy vamos a compartir, ¿no? Estamos en sede universitaria, desde luego, eso es conocido, ¿verdad? Pero quizá hoy podríamos recordar que se trata de una habilitación universitaria, la que hoy tiene el arquitecto español, ¿eh? De modo que vamos a comenzar con unas frases, unos eslogans, no sé cómo decirlo, que seguramente sería lo que me gustaría que alguno de los alumnos pudiera recordar en la charla que hoy vamos a compartir, ¿verdad? Son 5 comentarios que podrían estar al final también, de modo que serían un poco alrededor de los cuales iría mi reflexión y mi investigación. Debo advertir también a los que nos escuchan que lo que voy a contar no es fruto de una, digamos, no ya de una improvisación, sino ni tan siquiera es fruto de una experiencia, aunque también. Se trata más que nada de una experiencia trasdosada con una investigación y con una reflexión que es la que se ha plasmado en forma de manuscrito y finalmente en forma de libro, ¿no? De modo que no es una interpretación improvisada. Hay un trabajo de 2 años de compilación y de reflexión que, por otra parte, considero que ha sido un cierto privilegio para mí. Poder reflexionar sobre aquello que uno ha vivido es un privilegio, en mi opinión. Bien, empezaré, por tanto, con el primer eslogan, digamos, ¿no? Que es la distinción entre un profesional y un técnico, ¿no? En mi opinión, las palabras clave han sido devaluadas y vaciadas de significado, pero un profesional, en mi opinión, es un técnico que tiene valores ciudadanos, que tiene valores cívicos y, desde luego, que está sometido a unas normas específicas, ¿no? Si quisiéramos trasladar a los estudiantes la realidad profesional, creo que esta es una frase que transmite contenidos interesantes, importantes, ¿no? No es lo mismo un técnico que un profesional y, además, esta persona está sometida a normas específicas precisamente por ello, ¿verdad? En primer lugar, hay que decir inmediatamente que todas las profesiones del mundo, que luego veremos cuántas son, están al servicio de las ciudades y no al revés, ¿eh? Esto parece baladí, pero no lo es. Las profesiones nacieron al servicio de la polis grecorromana y, por tanto, son instrumentales respecto de las ciudades y no al revés. En tercer lugar, todas las profesiones, en tanto que tales, tienen normas reguladoras específicas y conviene que inmediatamente los estudiantes que nos escuchan pues tengan un baño de realidad concreta, a ras de suelo, es decir, al día siguiente de ser habilitados, ¿no?, por el mecanismo de tener un título y luego colegiarse en el Colegio de Arquitectos, al día siguiente son jurídicamente profesionales y, por lo tanto, sometidos a una normativa específica, que en nuestro caso tiene 5 episodios principales que me gusta mencionar al principio para que, digamos, no vayamos a creer que una reflexión más o menos filosófica como la que luego sigue está desvinculada de la realidad. No es así. Es decir, la Ley de Ordenación de la Edificación, el Código Técnico, el Código Deontológico, los Estatutos del Colegio y la Ley de Arquitectura de Cataluña, que, por cierto, nació en Madrid, pues luego os lo cuento, pues son 5 normas que regulan la vida de los licenciados que se habilitan para ejercer, las conozcan o no las conozcan, porque la ignorancia de la ley, como sabemos, no nos evita su cumplimiento, no nos exime de su cumplimiento. Por tanto, nuestra profesión tiene normas reguladoras específicas que caracterizan este momento de tránsito de ser un estudiante a ser un profesional.
En cuarto lugar, esta es una reflexión que, en mi opinión, para entenderla razonablemente, para que fructifique, conviene desglosar en 3 palabras que parecen la misma, pero que en absoluto lo son. Se trata de distinguir entre profesionalidad, profesionales y profesiones. Son 3 palabras que sin duda están mancomunadas, ¿verdad? Están relacionadas, dependen una de la otra, pero que son distintas, que tienen públicos distintos, que tienen geografías distintas, etc. Luego distinguiremos entre las 3, pero desde luego conviene desglosar el sentido, el significado, el público, el objetivo de las 3 palabras por separado para ver luego su buena relación. En quinto lugar y último eslogan, la habilitación profesional, en mi opinión, nos convierte en ciudadanos y eso nos lleva a lo que he denominado una ciudad de profesiones, que desde luego pues ya me gustaría que existiera, ¿no? Es más una formulación que tiene bastante de utopía en estos momentos del siglo XXI, pero una utopía más que razonable, ¿no? Si es que queremos defender algunos valores que los profesionales en general y los arquitectos en particular hemos defendido siempre, incluso hoy con tantas dificultades como hay. Por tanto, estas 5 afirmaciones me gustaría que fueran las que resumieran y que se recordaran al menos alguna de ellas por parte de alguno de los estudiantes. Eso sería, sin duda, un motivo de utilidad por parte de esta charla. Claro, estamos hablando de, estamos en un espacio habilitador, ¿no? El máster habilitante, pues justamente tiene esta misión. La Universidad Moderna Europea de tipo napoleónico, en la que todavía estamos, pues y en España más, supone el único trámite, no hay otro, para la habilitación. En el resto de Europa, como sabéis, hay procesos específicos después de la licenciatura, procesos de tipo estatal, regulados públicamente, para que un licenciado en arquitectura se convierta en arquitecto. Este tránsito, este ritual de paso, tiene una figura jurídica específica. En España no hay y, por lo tanto, hay que advertir a nuestros estudiantes que allá va la cosa, es decir, que van directos no al precipicio, pero sí a la profesión, sepan o no lo que ésta representa y lo que ésta es. Debo decir también, en honor de la verdad, que no hay ni en España, por supuesto en España, pero tampoco en Europa, mucha reflexión al respecto de este tránsito, ¿no? Y es justamente en este ámbito de investigación donde yo he procurado hacer una modesta aportación. Este paso del licenciado al profesional me parece que es un momento oportuno para reflexionar sobre los conceptos y sobre las palabras. Para reflexionar, pues, sobre esta pregunta que nos hacemos, ¿no? Yo propongo una reflexión en 5 partes, 5 apartados, que serían un poco el tema de la charla de hoy, de nuestra conversación. Sería una reflexión en este entorno de la habilitación profesional en 5 apartados. En primer lugar, nos puede ayudar mucho conocer, aunque sea brevemente, la larga historia del derecho profesional, ¿no? Suelo recordar un verso conocido, ¿no? Quien pierde sus orígenes pierde identidad, ¿no? Bien, parece que los profesionales como tales hemos perdido mucha identidad porque realmente desconocemos absolutamente cuál es la historia del quehacer profesional, ¿verdad? En segundo lugar, ya me gustaría a mí que me hubieran explicado qué era una profesión. Cualquiera de ellas, diría yo, ¿no? ¿Cuáles son los elementos comunes que comparten o que deberían compartir las profesiones, ¿no? Y en tercer lugar, no estaría mal que nos hubieran explicado cuál es el mapa, ¿no? Los mapas, al menos a los arquitectos, nos ayudan mucho, ¿no? Mapificar es una manera de conocer bien interesante, ¿no? ¿Cuál es el mapa de las profesiones en Europa, por ejemplo? Bien, ¿cuál es la realidad, por tanto, de la práctica profesional, ¿no? Porque al fin y al cabo, las distintas y variadas profesiones se ejercen en un solo lugar. No hay 1000 lugares para la transversalidad profesional.
hay uno solo, que es el barrio, que es la ciudad, ¿no? Y a partir de aquí descubrimos que, claro, algo que los arquitectos deberíamos saber, que es la espacialidad del hecho profesional. El hecho profesional tiene un componente espacial muy relevante y que está absolutamente velado para que no exista, ¿no? Bien, y finalmente me parece útil para nuestros estudiantes y para los estudiantes que a punto ya de ser profesionales, pues algunas reflexiones sensatas, ¿no? Preguntándonos si realmente vemos a la arquitectura como una profesión. Porque que la arquitectura es una de las bellas artes, eso lo tenemos todos muy claro, que es una disciplina académica, pues también. Sin embargo, la pregunta sería, ¿acaso vemos a la arquitectura realmente como una profesión? Bien, por tanto, voy a desarrollar en esta charla, procuraré hacerlo sin que nos aburramos demasiado, cosa difícil en una charla de 1 hora y media y además digital telemática, cosa difícil para mí, pero lo vamos a intentar, vamos a ver. Empezamos pues por reconocer brevemente algunos episodios fundamentales que nos den cabal razón, que nos den un hilo, ¿no? de lo que la profesionalidad, las profesiones y los profesionales han ido representando a lo largo de la historia. Claro, el primer peldaño, como casi siempre, lo encontramos en Grecia, siglo V antes de Pericles, antes de Jesucristo, el siglo de Pericles, siglo V antes de Cristo, donde sucedieron tantas cosas y tan importantes, ¿verdad? Bien, ahí está el fenómeno hipocrático, ¿no? Hipócrates fue un médico fundador de la medicina, ¿no? Y se le reconoce como una de las personalidades más importantes en la historia de la medicina, el creador de la profesión, ¿no? Y también, por extensión, de todas las profesiones. A retener de las propuestas hipocráticas, que son extensas y todas ellas muy disruptivas en su momento, yo propongo retener la propuesta hipocrática fundamentalmente a partir de 2 palabras clave, ¿no? La filotecné y la filoantropoie. Creo que en esas 2 palabras prácticamente está todo. Prácticamente está todo lo que viene a continuación de mi charla, ¿no? La filotecné es un compromiso con la tecné. Y atención, la tecné no es la técnica, es el ars, el camino, ¿eh? Y por lo tanto eso tiene un fundamento, digamos, material técnico operativo, pero va mucho más allá, es un arte, ¿no? Eso es muy importante porque, claro, automáticamente nos pone alineados con la artesanía y nos pone alineados con una propuesta que va más allá de la mecánica cognitiva deductiva, ¿eh? Por tanto, es el compromiso con la tecné, con el arte, es la primera de las 2 propuestas. Tiene que ver con el conocimiento práctico, atención, la filotecné no es un compromiso con el saber puro, con la investigación pura, con la ciencia abstracta, es un compromiso con la ciencia aplicada en todo caso, ¿no? Bien, y el segundo pilar de la propuesta de Hipócrates es la filoantropoie, es decir, el compromiso con la gente, con las personas, ¿no? De ahí deriva el otro gran pilar del profesionalismo, que es el pilar ético, cívico, hoy un compromiso de ética cívica, equivalente a lo que antes llamamos ética profesional, ahora se han fundido y están orientados al desarrollo de los derechos humanos y los retos globales. Luego veremos eso con mayor detalle, pero vamos a retener de nuestro, digamos, fundador, por decirlo de alguna manera, estas 2 palabras porque son en realidad las que se mantienen de una u otra manera a lo largo de los 2500 años que vienen a continuación, ¿no? Con distintos contextos societarios, económicos y culturales y urbanos, ¿verdad? Bien, de esta época parte el compromiso de las profesiones con los valores vinculados a la excelencia, ¿no? Luego veremos que esto es importante, el arete en griego es excelencia, virtud, y es algo muy asociado al profesional.
Bien, en segundo lugar, aparece, claro, después de Grecia siempre viene Roma, ¿no? Por orden digamos, cronológico, ¿no? Claro, Cicerón es un personaje que dejó una huella importante en nuestra pequeña historia y lo hizo sobre todo al final de su vida, escribiendo el último de sus libros, el llamado De Officis, que es un libro dedicado a su hijo, sobre los deberes. Se traduce, fijaros, curiosamente, una cosa muy bonita que he destacado alguna vez en esta reflexión sobre el hecho profesional es justamente el significado, la traducción de la palabra officis, ¿no? Entendemos que es una contracción de obra hecha, ¿no? Opus fecit sería una de las versiones de esta palabra, pero en realidad officis en latín significa deber, deberes, obligaciones, ¿no? En realidad parece que Cicerón digamos, se inspiraba en la palabra griega kafekon, que tenía que ver con todas las normas que un ciudadano tenía que cumplir, ¿verdad? De modo que, fijaros, la palabra oficios entonces viene a tener ese doble significado que tiene el profesionalismo hipocrático, ¿no? Por una parte, hacer algo material concreto y por la otra, cumplir con unos deberes ciudadanos, ¿no? Esa dualidad me parece que acerca a las dos palabras que, por otra parte, históricamente, pues más de una vez han tenido orientaciones distintas, ¿verdad? Bueno, claro, Cicerón está también en este relato como representante del Imperio Romano y de la difusión de los orígenes intelectuales están en Grecia, pero la difusión política y cívica pues se produjo gracias a los grandes tentáculos de un imperio romano que en la Edad Media permitió una cierta apropiación y consolidación de todo este fenómeno por parte de la cristiandad, ¿no? La Edad Media es un periodo muy largo y donde suceden muchas cosas. No vamos a emular a los historiadores ni a hacerles la competencia, solo somos arquitectos, pero sí que, es decir, sabemos que fue en el siglo XI seguramente donde se empieza a regular sobre las famosas reservas de actividad, ¿no? Las reservas de actividad es un concepto jurídico que los profesionales españoles y europeos conocen perfectamente, porque, por ejemplo, los arquitectos tenemos la reserva de actividad de proyectar todo aquello que tenga que ver con la residencia, ¿no? La vivienda, etcétera, y más cosas, ¿no? Pero nadie que no sea arquitecto puede proyectar y dirigir obras relacionadas con este uso. Bien, las reservas de actividad, por tanto, no son cosas del siglo XXI, empezó ya hace mucho tiempo. La medicina era una actividad regulada, aparece en Sicilia en el siglo XI, o por lo menos así lo dice Lenin Entralgo, un historiador señero de la medicina. También podemos destacar, porque luego será importante volver a recordarlo, que el rey octavo, un rey ilustrado, más famoso por otras cosas que por haber sido ilustrado, crea los colegios de alguna manera en Londres, ¿no? Crea el colegio de médicos, de physicians, y les exige una autorregulación y delega las públicas de salud en el colegio de médicos recientemente creado. Esto es muy importante porque, como veremos, sin autorregulación, entendida en este caso como la delegación de competencias por parte del Estado, como encomiendas de gestión, sin estas encomiendas de gestión públicas, de lógica pública, alineadas con los intereses públicos, pero de gestión no pública, digamos, ¿no? Por parte de los colegios, las profesiones como tales, como organizaciones colectivas, no hubieran existido y, sin duda alguna, no pervivirán sin ello. Otro episodio, después de... Bueno, dejadme recordar, antes de pasar a la Universidad Moderna Europea, el fenómeno de los gremios. No voy a desarrollar aquí ahora la importancia del fenómeno de los gremios, pero sí que es verdad
que hay un cierto interés intelectual, historicista y de otro tipo en recuperar algunos de los valores cooperativos, etcétera, que se produjeron, y de autogestión y de autorregulación que significaron los gremios en relación con la artesanía y con el saber práctico. Lo dejo ahí para no complicar demasiado el relato. Claro, después de una larga Edad Media llegamos pues al siglo XIX, básicamente, ¿no? Donde se vuelve la mirada hacia la nueva Universidad Europea, que como sabemos tuvo dos grandes orientaciones, la de Humboldt en Alemania, más orientada al saber humanístico y científico, y la Universidad Napoleónica o afrancesada, que es la que cuajó más en España, una universidad orientada a formar profesionales, es decir, ciudadanos especializados orientados al saber práctico, a un espacio común de nueva creación después de la Revolución Francesa, ciudadanos todos con los mismos derechos que necesitaban ingenieros, pues, médicos, etcétera, ¿no? Y esta fue una opción que delegaba a la universidad la capacidad de otorgar estas licencias como prerequisito para ejercer determinadas profesiones, ¿no? En España hasta hoy, aquí donde estamos, no, en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, ustedes van a recibir una habilitación prácticamente directa, ¿no? Porque luego la colegiación es un trámite, digamos, obligado y por lo tanto la licenciatura, ¿verdad? Bueno, en estos momentos el máster. Bien, más allá de la creación de la universidad moderna que ya empieza a formar o a fabricar como una fábrica de profesionales, ¿no? Hay un cambio significativo desde un punto de vista filosófico sobre todo y sociológico que Max Weber representa bien. Como sabéis, Max Weber es uno de los creadores de la sociología moderna junto con Karl Marx y Durkheim y sobre todo Max Weber, pero también Emil Durkheim trabajaron mucho el tema de las profesiones porque era un tema emergente en aquel momento, ya no era una cosa minoritaria y además separada de los oficios como fue en la Edad Media, sino el tránsito, digamos, hacia las profesiones, desde el espacio común del saber práctico que representaban artesanos y profesionales, había un tránsito acelerado hacia disminución del saber artesanal antiguo y aumento creciente espectacular de los profesionales, ¿no? Max Weber es muy conocido en la reflexión profesionalista por haber definido a un profesional o una profesión como una de las maneras más adecuadas para ganarse la vida. Es una manera de definir a las profesiones absolutamente, digamos, limitada. Es evidentemente una aportación de tipo individual y económico en un entorno capitalista naciente, en un entorno protestante calvinista, porque hay que saber que Max Weber era calvinista, pero que sin duda configura una manera de ver el hecho profesional que curiosamente y de una manera preocupante, diría yo, se ha trasladado hasta hoy. De modo que una profesión es una manera de ganarse la vida y punto, y nada más. Y claro, eso es incierto, ¿no? Una profesión es mucho más que una manera de ganarse la vida, como veremos hasta hoy y como hemos ya visto en los episodios históricos anteriores. Pero sobre todo, si hacemos una reflexión contemporánea, ¿no? Y aquí hay que acudir, pues no a lo que yo pueda pensar o lo que pueda pensar Alberto o María o Jordi, no, hay que acudir a las personas que han trabajado desde hace muchos años en reflexionar, sobre todo sociólogos, sobre todo filósofos de la filosofía moral. Estoy pensando, por una parte, yo diría que hay 5 o 6 personajes que podríamos considerar clave para hacerse una cabal idea de lo que es la profesionalidad hoy en día, ¿no? Creo que desde el punto de vista de los sociólogos del siglo XX, por decirlo así, tenemos por una parte a Richard Sennett y por otra parte tenemos a Donald Schoen. Esos dos personajes, en mi opinión, son fundamentales, ¿no? Desde un punto de vista más estatal o español, latino, la persona que encabezó la reflexión
sin duda fue Victoria Camps, pero la siguió muy pronto la catedrática de filosofía Adela Cortina, catedrática de la Universidad de Valencia, y hay más personas, desde luego, que han hecho aportaciones importantes, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, hay una cosa fundamental que tanto Victoria Camps como Adela Cortina, autoras que os recomiendo para reflexionar sobre el hecho profesional, sin duda alguna, pusieron sobre la mesa de manera relevante. No hay dicotomía posible entre ética cívica y ética profesional, no la hay. Hoy en día, después de la Revolución Francesa, después de todos los procesos de cambio societario, etc., hay que entender que la ética cívica y la ética profesional se han superpuesto, ¿verdad? Y tienen un contenido que es el que se desprende de los derechos humanos de primera, segunda, tercera y cuarta generación, ¿no? Y de los principios asociados a los derechos humanos, ¿no? Bueno, Adela Cortina además nos ofrece una definición preciosa de lo que es una profesión. Yo creo que es la más bonita de las que yo he encontrado por ahí, que por cierto hay muy poca cosa y cuesta mucho encontrar reflexiones, en fin, sugerentes, inspiradoras. Dice Adela Cortina que una profesión es una actividad social cooperativa cuya meta interna consiste en proporcionar a la sociedad un bien específico e indispensable, es decir, perentorio, para sobrevivir. Ojo al dato, poca broma, simplemente para sobrevivir, para el que se precisa el concurso de una comunidad de profesionales que como tales se identifican ante la sociedad. Dejadme en este punto hacer un pequeño vuelta atrás para recordar las tres palabras clave, ¿no? Yo creo que el quehacer profesional, el hecho profesional, tiene tres palabras fundamentales para comprenderlo, para acercarse a él. En primer lugar, la profesionalidad, ¿no? La profesionalidad podríamos definirla, siguiendo a Victoria Camps y siguiendo a Donaldson, como una virtud democrática imprescindible. No funcionan las ciudades sin profesión, ¿no? Es una virtud democrática imprescindible, Victoria Camps. Pero también es un arte, Donaldson. Es un arte, Donaldson, pero cuidado, Hipócrates también, y, si me apuráis, Richard Sennett. Es decir, la profesionalidad es un arte, no es algo absolutamente racionalizado, lógico, deductivo, mecánico, de aplicar un conocimiento cognitivo a una situación que siempre es la misma. No. Es otra cosa, ¿no? Y ahí está el gran problema de la educación para la profesionalidad. En segundo lugar, está el hecho de la necesidad de aproximar una definición para el profesional, ¿no? ¿Qué es un profesional? Porque la profesionalidad va mucho más allá de las profesiones y de los profesionales. La profesionalidad, en tanto que tarea bien hecha, que trabajo bien hecho, pues alcanza, está disponible para todas las personas, ¿no es verdad? De modo que, en realidad, seguramente de las tres palabras, la más importante es profesionalidad, ¿no? Sin la cual nada funciona bien, ¿no? En segundo lugar, podríamos intentar acotar una definición para el profesional. Bien, hemos dicho al principio que un profesional no es un mero técnico, sino que es un técnico con valores, ¿no? Bien, es una manera de empezar a acotar lo que sería un profesional. Podríamos añadir alguna cosa. Podríamos añadir, es un técnico con valores, pero también es un artista. Un profesional es un artista y por eso siempre, tradicionalmente, las profesiones, cuando se estudian a sí mismas, hablan del estado del arte. El estado del arte es una manera de autorreconocerse en su realidad de filotecné, por parte de las profesiones. Hay todavía residuos de que esto ha sido y es importante en la sociedad, a pesar de que desde luego está absolutamente olvidado y velado desde el punto de vista mediático, pero sin embargo, por ejemplo, el Tribunal Supremo todavía utiliza la lex artis, ¿no? Para juzgar determinadas conductas profesionales se acude a la lex artis, es decir, a las buenas prácticas de los profesionales constituyen y que se llama profesión.
Entonces, tenemos al profesional definido como un técnico, un artista, que tiene valores ciudadanos, que no camina solo, También podríamos decir que un profesional es un ciudadano especializado en el saber práctico, ¿verdad? Esto del saber práctico parece que a veces en el siglo XX no ha sido muy trascendente, pero también parece que ahora va a serlo mucho más, ¿no? Cuidar de la vida, to take care, es uno de los principios profesionalistas. Está ahí, ¿no? Lo vas encontrando cuando lees cosas. To take care tiene que ver con cuidar de la vida, ¿no? De hecho, en la época medieval había solamente 3 profesiones que cuidaban de la vida espiritual, los sacerdotes, ¿no? De la vida material del cuerpo, los médicos, y que cuidaban de los intereses materiales, que eran los juristas, ¿verdad? Bueno, ahora somos muchos más, ¿eh? Más profesiones, luego veremos cuántas, pero al final, el objetivo del quehacer profesional es el cuidar de la vida de las personas. To take care, estar cerca de la gente, con un conocimiento práctico al servicio de la gente, ¿no? Bien, finalmente la palabra profesión sería lo que aquí nos define a de la Cortina, es decir, profesión es la organización institucional de los profesionales que se constituyen en una institución, ¿no? La institucionalidad, la institucionalización de los profesionales, debo decir que es imposible sin autorregulación y, en la práctica, sin la encomienda pública del Estado. Muestra, digamos, se deduce de la historia del hecho profesional. También se deduce de la historia del hecho profesional, como veremos, que el Estado, en su atrevido gesto al derogar los gremios en 1834 en Cádiz, en España, y antes en Francia, asumió directamente la garantía de los derechos de los artesanos. Pero la pregunta que nos podemos hacer es si esto ha funcionado bien o ha funcionado mal. Y hasta qué punto el Estado solo puede garantizar los derechos del saber práctico y de su formación, etcétera, ¿no? Y si no es necesario, digamos, adosar a esas garantías estatales, que desde luego deberían existir, con otras que procedan de la tarea de las instituciones profesionales. Estas instituciones estén apoderadas, ¿no? Y no como ahora, que no tienen poderes ningunos. Bien, hemos intentado, por tanto, distinguir entre profesionalidad, profesionales y profesiones. Vamos a por el segundo reto para intentar aproximar y compartir una reflexión con los estudiantes sobre lo que es el hecho de habilitarse como profesional. Y para ello, la pregunta siguiente no está mal, es una pregunta difícil, ¿verdad? ¿Qué es una profesión, ¿no? Antes hemos asumido un poco la versión de como una actividad social, cooperativa. Ya se ve que aquí el individualismo calvinista pues ha perdido relevancia, ¿no? Que tiene una misión, que tiene una meta interna, un bien específico. En fin, aquí se dicen muchas cosas por parte de la Cortina, ¿no? Pero ¿cómo podríamos conocer, entrar dentro de las tripas, ¿no? De lo que es una profesión? ¿Cuáles serían sus elementos estructurales, ¿no? Es decir, ¿cuáles serían los 6 elementos sin los cuales no cabría propiamente hablar de profesión, al menos desde un punto de vista conceptual, filosófico? Pues bien, en mi opinión son 6, no son ni 2 ni 10. Yo he encontrado 6, poniendo un puzzle, ¿no? Que es un poco lo que me ha tocado hacer, porque todo esto del profesionalismo pues es una cosa un poco deslavazada, poco estructurada, de tradición oral muchas veces más que escrita. Un tema en el que solamente los sociólogos se lo han tomado en serio y los filósofos morales también, pero parece
que los profesionales no nos lo hemos tomado pues muy en serio, no hemos escrito casi nada al respecto, ¿no? De modo que bueno, tenemos tarea por delante. Bien, yo he encontrado en digamos, en esta búsqueda o en esta recomposición de un puzzle 6 elementos que me parece que son los que de verdad definen lo que sería una profesión, de modo que si una profesión echa de menos alguna de estas cosas, tiene un agujero, ¿no?, en su línea de flotación. En primer lugar, una profesión es una ética profesional. Ya hemos visto que eso se desprende de la filoantropoié, ¿verdad? Es directamente hipocrático. Podríamos hablar de deontología. Ojo, deontología es una ética de mínimos, ¿eh? Es una ética de mínimos y el derecho profesional va más allá de la deontología. Pero, en fin, ahora no vamos a entrar en eso. El primer tema es la dimensión ética, ese compromiso de ciudadanismo, de civismo que las profesiones tienen desde el principio. En segundo lugar, es el compromiso con la filotecnia. Claro, eso hoy en día, siglo XXI, es formación profesional continua, permanente. Es un compromiso, es una filotecnia, es una pasión por el conocimiento práctico. Por el conocimiento práctico. Bien, en tercer lugar, a destacar como propio de una profesión el respeto por el acto profesional. Atención, el acto profesional no es un acto de comercio puramente, aunque puede serlo, no es un acto administrativo puramente, aunque puede serlo, es un acto de autonomía, digamos, profesionalista, de autonomía personal, de apoderamiento, de independencia. Es un acto artístico, es un acto ético, es un acto productivo, en el mejor sentido de la palabra productivo. Sin acto profesional no hay tampoco, sin respeto por el acto profesional no hay tampoco profesión, ¿verdad? En cuarto lugar, una profesión es la aspiración a la excelencia, ¿no? Es constitutivo del hecho profesional no el ser excelente, sino el intentar serlo. Es exigible a un profesional la aspiración a la excelencia en cada caso y en cada contexto concreto, en cada circunstancia específica, ¿no? Es la arete algo exigible para considerar una profesión. En quinto lugar, no hay profesión sin autorregulación. Ya lo hemos dicho antes, ¿verdad? Es imposible sobrevivir en un mundo como el que tenemos desde siempre, no solo en el siglo XXI, sin la capacidad de autorregularse, ¿verdad? Hay que decir que el tema de la autorregulación va a ser un tema también, es un tema muy estratégico, muy sensible, en unas sociedades hiperreguladas desde los estados, básicamente. Dice, por ejemplo, Victoria Camps, que necesitaríamos más regulación y menos leyes. Hay demasiadas leyes. Se dice que un español al nacer tiene que cumplir 40.000 normas distintas. Claro, esto es una locura y significa el fracaso de las mismas leyes, ¿no? De modo que la autorregulación tiene que ver con el autonomismo, autónomos, ¿no? En darse y respetar las reglas propias, de modo que parece no solo inteligente, sino imprescindible, ¿verdad? En el caso de los arquitectos, la autorregulación, desde luego, debería estar en manos de los colegios. Tenemos un ejemplo de autorregulación, como diríamos, en fin, poco inteligente, ¿no? Que es el tema del visado, por ejemplo. No tiene ningún sentido que el visado no sea útil para la concesión de la licencia municipal. Es un ejemplo de estupidez social, ¿no? Por decirlo de algún modo. Hay un gran esfuerzo sofisticado esfuerzo de control de código técnico, etcétera, cosa que los municipios pequeños no pueden hacer y que los grandes tienen otras cosas más importantes que hacer, y nos empeñamos en hacer dobles controles sistemáticamente, cuando no triples o cuatriples. No tiene sentido. O sea, si alguien cree en las profesiones, o por lo menos en la nuestra, lo primero que tendría que hacer es decir, el visado es el informe técnico, forma parte del proceso de concesión de la licencia y punto. Eso en un país, en unas sociedades, digamos, normales y con sentido de la economía de medios, sería lo razonable, ¿no? Hay otro tipo de autorregulaciones, pero esta es un ejemplo para situar un poco el tema de la arquitectura. En sexto lugar,
last but not least, no hay profesión sin misión. Una profesión es hoy una misión que se despliega en un mundo de ciudades ante los retos globales, ¿no? Me gusta decirlo así. Una profesión hoy es una misión que se despliega en un mundo de ciudades ante los retos globales. Ahora hablaremos de la misión, porque la misión es realmente el motor fundacional de cualquier profesión, ¿no? ¿Por qué nace la medicina como profesión? Porque hay un problema con la salud. Si no, no hubiera nacido. Y para combatir o para ofrecer una ciudad saludable se crea el cuerpo de los médicos, se crea una profesión médica. Y no, eso no va al revés, ¿eh? De modo que la salud es algo perentorio para la vida y, por lo tanto, vale la pena hacer el esfuerzo, gastar energía social en crear una institución que se llaman, bueno, la profesión médica, ¿verdad? De modo que la misión es la principal relación que tienen las profesiones con las sociedades y, por lo tanto, vamos a tener que hablar de ella luego. Bien, vamos a entrar un poco en detalle sobre estos 6 elementos estructurantes. Que quisiera destacar que eso es completamente común a todas las profesiones, ¿eh? Luego, vamos a ver, no a todas, a las profesiones reguladas. Dejadme hacer un inciso y me adelanto de una diapositiva que vendrá bastante más adelante, ¿no? Para deciros que en Europa hay hoy reconocidas, más o menos reconocidas, porque tampoco es que lo tengamos muy reglado, ¿verdad? Pero hay 530 profesiones en Europa. En España serían unas 320, que no está mal. No está mal la especialización del conocimiento práctico y la especialización de servicios que esto representa, ¿no? Siglo XX, ya sabemos lo que pasó. Pero de estas 320 solamente hay 40 profesiones llamadas, reguladas, tituladas, colegiadas, ¿vale? Serían la crème de la crème, si queréis decirlo así, el núcleo duro, el corazón del mundo profesionalista, ¿eh? Son 40, sí, pero de ellas 18 son ingenierías, cuidadín. De modo que si consideramos a todas las ingenierías, que son 18, porque además, de hecho son 9, pero como tienen la división de ciclo corto, ciclo largo, son 18, ¿no? Si las consideramos a todas ingeniería como profesión madre, seríamos solamente 23 en Europa, 23 profesiones reguladas, colegiadas, tituladas, etc. Bien, todas estas 40 profesiones, si quieren serlo, de verdad, responderían a este examen, ¿no? Tienen deontología, tienen formación continua, potencian el acto profesional, aspiran a la excelencia, se autorregulan, tienen una misión social clara. Si es que no, pues no serían profesiones, aunque fueran legalmente reconocidas como tales, desde un punto de vista de los conceptos y de la identidad profunda, no lo serían. Pues bien, estas 40 comparten, ¿no?, este compromiso con la deontología. Es un compromiso hoy en día muy oxidado, ¿no?, tremendamente poco interesante, y lo digo con tristeza y con, en fin, habiendo luchado mucho por ello, ¿no? La verdad es que si queremos un indicador de la poca vitalidad del profesionalismo y de las profesiones, pues habría que acudir a la poca centralidad en las agendas de los colegios de arquitectos para el tema de la ética profesional y de la ontología, que es uno de sus 2 temas clave, y no tanto en el tema de la formación continua, donde sí hay más centralidad, ¿no? De modo que sin deontología no hay profesión y punto, y ya está. Y entonces eso parece que haya desaparecido de la vida colegial en ocasiones, ¿eh? No siempre, no todos los colegios son iguales, pero es bastante general que se confunda, es decir, incluso en la formación continua que dan los colegios, algunos colegios dan una formación extensísima, muy esforzada, hay un común hálito de tecnicismo, de tecnocratismo, que justamente echa de menos esta ética profesional, este civismo, este ciudadanismo en el que nos reconocemos como profesionales, ¿no? Bien, en segundo lugar, decir que el desarrollo profesional continuo, les digo a los estudiantes, cuidadín,
con este tema porque es esencial. Es la filotecnia, claro, pero es que además hay una directiva europea que para los médicos y para los arquitectos es obligatorio, ¿no? Es decir, la formación continua es obligatoria por una directiva europea para médicos y para arquitectos. ¿Qué ocurre en España? Pues que, claro, no se ha desarrollado. No hay el decreto Monti que tienen los italianos. Es un decreto bien interesante, por cierto, ¿no? Y que revitaliza mucho la vida formativa de los colegios profesionales, porque exige 60 créditos en 3 años a todos los arquitectos, hayan o no ganado el Pritzker, tienen que pasar a hacer los 60 créditos en las aulas de sus colegios, ¿no? De modo que, a ver, si el tema deontológico es clave, el tema de la formación continua también lo es. El acto profesional, ya lo hemos comentado antes, es simplemente un acto de autonomía, ¿eh? El principio de autonomía es uno de los 4 principios del profesionalismo, ¿verdad? Está el principio de no maleficencia, que es lo que prevalece siempre, el no hacer daño, pero después del principio de no hacer daño viene el principio de autonomía, que es un acto propio que distingue al profesional, ¿eh? No podemos dejar que se reduzca nuestra actividad profesional a actos de comercio, actos administrativos, burocráticos, etc. La ART es una aspiración que en algunas profesiones ha dado lugar a auténticos manuales de reflexión, ¿no? Por ejemplo, cómo ser un buen médico. Cómo ser un buen médico es un libro magnífico de la Fundación de Educación Médica que va mucho más allá del código deontológico, ¿no? Es cómo ser un buen arquitecto, no es solamente cumplir con el código deontológico o con lo que sea de mínimos, ¿no? Es algo distinto, ¿no? Es cómo manejarse buscando la excelencia, ¿no? Y eso creo que caracteriza decisivamente. Ya hemos hablado repetidamente de la autorregulación, en fin, lamentablemente solo puedo añadir aquí en este momento que está en retroceso, que los estados lo hiperregulan y lo invaden todo y que de esta manera desapoderan a las instituciones civiles de los colegios, desapoderan en general todo, en fin. Parece claro que los estados no son fuertes allí donde deberían, que es en enfrentar a los mercados, a las plataformas digitales globales, etcétera, pero en cambio quieren regular cosas que podrían perfectamente dejar en manos de las profesiones en nuestro caso. Y por fin llegamos a lo que queríamos llegar, que es la misión. Sin misión, desde luego, todo este tinglado institucional tan sofisticado y tan complejo no tendría ningún sentido, ¿verdad? Yo cuando, de manera sorpresiva, fui presidente de la Unión Profesional Española, que han sido los abogados los que han presidido esto, ¿no? Desde el ínclito abogado Pedrol Rius, en fin, personaje catalán afincado en Madrid, hasta hoy, que vuelven a presidir los abogados después de mi breve periodo, pues cuando accedí a este cargo hice 3 preguntas, ¿no? La primera es, ¿cuántos éramos? La respuesta ya os la he dado antes, 40 profesiones reguladas. ¿Cuántos servimos? Es decir, ¿cuántos afiliados tenemos? La respuesta que se me dio fue 2 millones de personas. Eso ya me dejó sentado en la silla, ¿no? 2 millones de personas es el 4,3% del total de la población estatal y seguramente el 25% de la población activa, ¿eh? Cuidado, si aquí sumamos a los no colegiados, seguramente doblamos, ¿eh? Doblamos significa 4 millones, 8,6% de la población del Estado, ¿eh? Si le sumamos además a tantos oficios que hoy día se consideran profesionales, porque la frontera entre lo que era profesiones y oficios cada vez es más permeable. Sin duda alguna, para mí, es mayoría en las grandes ciudades del mundo, en las ciudades globales, ¿eh? Es decir, París, Roma, Londres, Nueva York, Barcelona, Madrid, una mayoría de votantes son profesionales. Es decir, el conocimiento práctico regresa. Regresa no con artesanos manuales, regresa con artesanos de bata blanca, como diría Richard Sennett, ¿no? Y eso es un tema de sumo interés
para los que creemos en la artesanía y en el conocimiento práctico, ¿verdad? Entonces, la segunda pregunta me respondieron 2 millones, ¿no? La tercera no supieron ya darme respuesta y tuve que convocar un congreso para ver si podíamos avanzar un poco en la respuesta. La tercera pregunta es ¿para qué coño servimos? Con perdón. O sea, ¿para qué sirve todo este enorme entramado institucional que tiene que dar servicio a 2 millones, etcétera? No hubo respuesta y entonces yo me presenté en este congreso con esta propuesta de que solamente servimos para 6 misiones. La salud, la habitabilidad, la educación, la seguridad jurídica, la sostenibilidad económica y ambiental y la comunicación. Y hice el ejercicio que no fue objeto de ninguna rebelión ni contradicción severa por parte de ninguna profesión, ¿verdad? Que es colocar a las 40 profesiones en estas 6 cajitas, de modo que ahora lo veremos con mayor detalle más adelante, ¿no? Bueno, esto sería un esquema que encargué en el año 2017, el mapa de las profesiones europeas, como veis, el círculo pequeño serían las superreguladas, que somos nosotros, con las otras 39 profesiones, ¿verdad? Hay diversos grados de regulación pública hasta llegar a las 320. Vamos a las misiones, que por cierto, ya aquí se dice que están mancomunadas en la ciudad, ¿no? La mancomunidad de misiones es la transversalidad, la interprofesionalidad, etcétera, ¿no? Estas son las 6 razones por las cuales hay profesión. Fijaros en algo que llama mucho la atención. La salud apunta a la ciudad saludable. La seguridad jurídica apunta a la ciudad saludable. La habitabilidad apunta a la ciudad habitable. La educación a la ciudad educadora. La ciudad sostenible y la comunicación. ¿Qué os parece? Eso llama la atención y a cualquiera se le ocurre decir, pero caramba, las 6 misiones de las profesiones son las misiones de las ciudades, ¿no? ¿Para qué inventamos las ciudades si no para ofrecer recursos de salud, de seguridad, de habitabilidad? Claro, entonces vuelvo al título de reflexión y al final de esta charla, ¿no? Una ciudad de profesiones no sería solamente una observación cuantitativa, que ya hemos visto que lo es, sino también de fondo, de concepto, de tarea, de misión. Como puede ser que teniendo las mismas misiones, ciudades y profesiones no se hablen, no se vean y no se escriban, ¿no? Por decirlo un poco a la sudamericana, ¿no? Bien, vamos a ver estas 6 cajitas que tienen contenido, ¿no? Aquí están las 8 profesiones llamadas sanitarias: médicos, enfermeros, logopedas, ópticos, odontólogos, psicólogos, fisioterapeutas y veterinarios, ¿no? La seguridad jurídica agrupa a los jurídicos, llamados profesiones jurídicas, abogados, notarios, registradores, actuarios, procuradores de los tribunales y gestores administrativos. Dejadme llamar la atención porque sobre la última de las profesiones, los gestores. Claro, antes hemos hablado de que no tiene sentido crear una profesión si no es para cuidar de algo imprescindible, ¿no? De algo perentorio. Claro, te viene a la cabeza los médicos, ¿no? Y en nuestra simpleza, pues nadie más que los médicos. Bueno, pues no es así y estamos convencidos de que, por ejemplo, en una sociedad caótica administrativamente como la que tenemos, si no vas de la mano de un gestor administrativo, difícilmente llegas a la esquina, ¿eh? Lo digo por poner un ejemplo de diversidad. Bien, en tercer lugar está la habitabilidad o la ciudad habitable, donde encabezamos como arquitectos este grupo de 5 profesiones: aparejadores, administradores, algunas ingenierías eventualmente y los geólogos.
En tercer lugar, la educación. La ciudad educadora tiene multitud de doctores y licenciados. Aquí hay un totum revolutum tremendo de profesores, etcétera, educadores físicos y educadores sociales. Estos son los 3 consejos estatales que están reconocidos y que son jurídicamente, tienen personalidad jurídica. Bien. La sostenibilidad económica, cultural y ambiental es una cajita que me permitió colocar todas las ingenierías. Se encontraron, claro, las ingenierías tienen una tradición de espacio privado, la mayoría, excepto las territoriales, y con la sostenibilidad, que es uno de los derechos humanos de 4ª generación, pues se encuentran cómodamente ubicados en una tarea ciudadana y social, ¿no? Vamos a ver si podemos ir avanzando porque el tiempo parece que no, pero se nos echa encima, aunque me cuesta mucho controlarlo y no tengo a Alberto a la vista para que me levante la tarjeta amarilla. Vamos muy bien, vamos bien. Bueno, vamos a ver. Decíamos ahora mismo que tenemos 40 profesiones, que tenemos 6 misiones, pero me gusta hacer la transición hacia donde de hecho me interesa ir, ¿no? Que es hacia la ciudad, ¿no? Y lo hago con este destacado en rojo, que me parece que resume bien el camino de la reflexión que estamos compartiendo, ¿no? Hay 40 profesiones que solamente tienen 6 misiones y esas 6 misiones se ejecutan, se sustancian, se concretan en un espacio común que es el barrio, que es la ciudad. Es la ciudad donde se ejercen las profesiones, el espacio donde se ejercen las profesiones, ¿no? Claro, entonces, poniéndome un poco en el lugar de un estudiante que conoce o que le interesa conocer lo que es el hecho profesional, desde este punto de vista conviene ver a la ciudad en 3 dimensiones que creo que son las que más nos pueden ayudar a encajar el fenómeno, ¿no? En primer lugar, la ciudad son las piedras, es la urbs, el espacio físico, ¿verdad? En segundo lugar, sin embargo, la ciudad son las personas, ¿eh? City is the people, ¿no? Entonces, son 2 capas distintas, que están relacionadas históricamente con sus conflictos, en fin, sobre eso hay bastante literatura. Y en tercer lugar, la ciudad es la política, ¿no? Es el poder, es el gobierno, es el autogobierno, es el derecho público, ¿verdad? Claro, las profesiones se ejercen en estas ciudades que tienen esa triple dimensión, ¿eh? Y ahora veremos que eso tiene curioso interés analizar separadamente los 3 niveles de realidad de la ciudad, ¿no? Pero hay que decir inmediatamente que la ciudad también es el espacio donde mejor se pueden sustanciar los derechos humanos y mejor se pueden combatir los retos globales, ¿verdad? De modo que todo eso hay que ponerlo de lado para poder valorar cuál es el aporte y cuál es el encaje del profesionalismo en las ciudades. Bien, los retos globales, simple recordatorio, todos lo sabemos, no hay compromiso profesionalista posible sin comprometerse con ellos, ¿eh? Eso ya antes lo he mencionado de pasada. Una profesión se despliega hoy en un mundo de ciudades ante los retos globales que lo condicionan todo, ¿verdad? También el ejercicio profesional está condicionado por la crisis ambiental, por la disrupción tecnológica y la digitalización, por la crisis demográfica y las migraciones y por los problemas en la creación de ciudadanía, que es una 4ª crisis global que yo me permito poner junto con las otras 3 más clásicas, precisamente porque afecta mucho al profesionalismo. Bien, hemos visto pues que estamos hablando de ciudades y de profesiones que comparten misiones, comparten el compromiso por la salud, por la habitabilidad, etc. En un planeta absolutamente urbanizado, ¿no? Como sabemos, el 50% de la población mundial vivía en ciudades, pero en Europa y América es el 80%, ¿no? Y como acabamos de recordar, el futuro de los retos globales, de los derechos humanos y de sus misiones se decide básicamente en las ciudades, ¿no? Claro, inmediatamente
hay que recordar que sin los profesionales sanitarios no habría posibilidad de ofrecer la salud en las ciudades, ¿no? Eso lo hemos visto en la pandemia y lo veremos después de la pandemia si es que algún día desaparece la pandemia, ¿no? Es decir, sin los enfermeros, sin los médicos, no hay posibilidad de que las ciudades ofrezcan lo que deben ofrecer, ¿no? Por tanto, sin las 6 misiones profesionales, las ciudades no pueden ofrecer lo que es su misión y resulta imposible hablar de derechos humanos sin las misiones profesionales, ¿no? El derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación. ¿Cómo vamos a ofrecer todo esto sin los profesionales, ¿no? Ahí desapercibido es que el profesionalismo se ejerce fundamentalmente en el espacio público, ¿no? En fin, no tengo por costumbre insertar muchos planos o dibujos en este tipo de charlas, pero no he podido evitar este magnífico y muy conocido lámina de Nolly, donde aparece el espacio público como protagonista. El 80% de los médicos trabajan en el espacio público. Porque claro, el espacio público no es solamente el espacio viario, o las zonas verdes, o los parques, jardines. El espacio público, entendido hasta el final, digamos, también son los hospitales, los equipamientos públicos, los espacios de la justicia, de la seguridad, etcétera, ¿no? De modo que el espacio público, en mi opinión, es también un espacio profesional, ¿eh? Todo vaya alineado y en razón de superar la visión falsamente beberiana, ¿no? De que una profesión es solamente una manera de ganarse la vida. No, es algo más que eso, ¿no? Es algo que se ejerce en el espacio público. Bueno, vayamos recapitulando sobre lo que sería un concepto que me parece a mí que es inspirador, ¿no? Que es el concepto de una ciudad de profesiones. Si ya hemos visto que cuantitativamente es así, porque una mayoría de ciudadanos y de votantes de Barcelona son de un modo u otro profesionales, ¿no? Por tanto, hemos visto también que eso tiene no solo cantidades, sino tiene también misiones. Vayamos a desmenuzar un poco cómo se relacionan estas dos realidades tan distintas, como es la ciudad y la profesión, ¿no? Claro, hay un vínculo de tipo técnico, de conocimiento práctico, que tiene que ver con la especialidad de cada una de las 40 profesiones, ¿verdad? Tiene que ver con el conocimiento experto, de conocimiento práctico, es verdad, pero experto relacionado pues, con la salud, con la habitabilidad, etcétera, ¿no? Y, por tanto, nuestra relación con las ciudades tiene que ser una relación que tiene que ver con el experto conocimiento que tenemos, ¿no? En segundo lugar, estaría un vínculo de tipo cívico, ¿eh? Todos sabemos que las ciudades tienen o deberían tener lo que se llama políticas de ciudadanía, ¿no? Políticas públicas de ciudadanía tiene que ver pues, con los planes estratégicos de derechos humanos, con el Observatorio de Derechos Humanos en Barcelona, con las políticas que se desprenden de los ODS, de las agendas urbanas, en fin, todo aquello que tiene que ver con los derechos humanos, ¿verdad? Y, por tanto, con la filoantropoyé, ¿no? Bueno, ahí hay un vínculo, ¿no? Si las profesiones, por definición, están obligadas a este tipo de compromiso, la pregunta sería ¿por qué no están participando más y mejor en todo tipo de políticas de ciudadanía vinculadas con los ODS y con los derechos humanos o con las agendas urbanas? Es una pregunta, en fin, intencionada y maliciosa, porque desde luego el vínculo podría mejorar pues muchísimo, ¿verdad? Bien, y en fin, en tercer lugar, pues como ya hemos dicho, hay un vínculo cuantitativo, ¿no? De manera que estos 3 tipos de vínculo harían más que conveniente volver a pensar sobre esta relación hoy por hoy inexistente, prácticamente velada, entre las ciudades y las profesiones, que desde luego tiene 2 caminos, ¿no?
El primero, que es interno, de autoexigencia para las profesiones. Si quieren regenerarse o no, es su decisión, pero si lo quieren hacer, el camino es la ética profesional y el compromiso con el saber práctico hasta la excelencia, ¿verdad? En primer lugar. Pero, en segundo lugar, algo que siempre nos ayuda a todos a ir hacia adelante son los compromisos, ¿no? Una articulación entre las profesiones y las ciudades exigente, ¿no? Exigente de modo cruzado, es decir, exigente para las ciudades y para las profesiones, sería, desde luego, algo razonable, ¿no? Tal como están las cosas, pues más que razonable, yo diría que casi imprescindible, ¿verdad? Hay sobre la mesa, por tanto, perdón, voy un momento hacia atrás, este tema de, digamos, de esta articulación entre las ciudades y las profesiones. Merece quizá detenerse y hacer un comentario de tipo histórico, ¿verdad? Alguien puede pensar, bueno, ya está Jordi con sus utopías, en fin, cívicas, del tipo que sean, ¿no? No me voy a autocalificar, ¿no? Bueno, pues sí, algo hay de eso, ¿no? Pero dejadme decir, para equilibrar un poco las cosas, que la presencia del conocimiento práctico en las ciudades ha sido importantísima, desde Grecia, pasando por Roma y sobre todo en la época medieval hasta prácticamente el siglo XIX, ¿no? Tenemos que pensar que en el siglo XIX todavía un tercio de los concejales del Ayuntamiento de Barcelona provenían del mundo de la artesanía, de los gremios, ¿eh? Es verdad que los gremios representaban otra cosa, representaban la economía del burgo, etc. Bien, pero la emergencia de los oficios y de las profesiones, del conocimiento práctico a la salvaguarda y la gestión de la ciudad es una constante histórica, ¿eh? Hay sobre eso bastante bibliografía y, por otra parte, solamente hay que dar dos pasos, ¿no? El primer paso, con la ayuda de Richard Sennett, es considerar que nosotros en realidad somos artesanos de bata blanca, ¿no? La artesanía que propone Richard Sennett es una manera de ver a la medicina, a la ingeniería, a la abogacía y a la arquitectura, ¿no? Es el ejercicio profesional de hoy sería un modo de artesanía tal y como la plantea Richard Sennett en su famoso escrito, ¿verdad? Por tanto, el espacio sociopolítico y cultural que representaron los artesanos en la Edad Media, en estos momentos serían las profesiones las que ostentarían la representación del saber práctico, ¿no? Claro, eso es una observación relativamente novedosa que daría razón a esta articulación política nueva de las profesiones en las ciudades, ¿no? El cuidar de la gente parece que del siglo XX lo tenía un poco más olvidado, ¿no? Pero esta es una cuestión que con la sociedad del riesgo, con la sociedad del espectáculo, con la sociedad de la transparencia parece cada vez más imprescindible dedicar una parte de nuestra energía social y ciudadana a cuidar de las personas, ¿no? La ciudad cuidadora, de hecho, se está abriendo camino como un nuevo paradigma ciudadano, ¿no? Bien, ya terminando un poco esta reflexión quizá demasiado prolija, en el cual estamos todavía en el cuarto punto, ¿no? La habilitación profesional, por tanto, supondría, en mi opinión, un doble compromiso, ¿no? Compromiso con una misión específica, en nuestro caso con la habitabilidad de la gente, pero también un compromiso con los retos globales, ¿eh? No podría ir una sin la otra, ¿eh? Ser profesional hoy sería comprometerse, en nuestro caso, con la habitabilidad, pero también con los retos globales. Y así llegamos al final, al quinto punto de nuestra charla de hoy, de nuestra reflexión, centrándonos un poco más y mejor en nuestra querida profesión, la arquitectura. Claro, aquí las perplejidades son diversas, ¿no? En primer lugar, uno
un observador, ¿no?, neutral o presuntamente neutral podría preguntarse qué es la arquitectura, ¿no? Porque la pregunta es cuál es su relato profesional, ¿no? Es una de las bellas artes, la arquitectura, sin duda. Es una disciplina académica, sin duda también. En España hay 30 y pico escuelas de arquitectura, ¿verdad? ¿Es una profesión? Esa es una pregunta útil. Desde luego que jurídicamente es una profesión, porque tenemos la LOE, tenemos aquella normativa específica nos configura como profesión, ¿no? Pero la pregunta sería, ¿la vivimos como tal? ¿La conceptualizamos como tal? ¿O es una profesión trasdosada de bellas artes? Bien, hay un cierto profesionalista, en mi opinión, que no hemos conseguido llenar y que quizá valdría la pena eventualmente, pues, en fin, intentarlo, ¿no? Tampoco vamos a perder nada en este viaje, ¿no? En realidad, la arquitectura hoy, todos lo sabemos, se percibe. Voy a decirlo de otra manera. Si todos somos conscientes de que los ciudadanos de a pie no saben para qué sirve la arquitectura, ¿no? Pero sí saben para qué sirve un médico, sí saben para qué sirve un abogado, ¿no? Hay un problema clave que es la falta de claridad en nuestra misión. Y la falta de claridad en una misión ya sabemos que es uno de los gazapos que debilita, es un agujero, una línea de flotación de una profesión, ¿no? Ese es un problema que nosotros tenemos y que luego afecta a la valoración de nuestros trabajos, ¿verdad? Si no hay misión, no hay valoración, ¿eh? Y por lo tanto, hoy en día nos encontramos en que nuestro relato mediático en los periódicos es fundamentalmente, en fin, no es tecnológico, no es social, no es profesional, es más bien estético, academicista quizá, esteticista, ni siquiera es artístico a veces, ¿verdad? Bueno, ya sabéis a lo que me refiero porque lo hemos visto muy a menudo, ¿no? Por tanto, el ciudadano de a pie realmente, si le preguntas para qué sirve un arquitecto, te dirá que sirve para hacer los grandes equipamientos públicos, quizá para hacer los chalets de los ricos, pero no se vincula con la habitabilidad del día a día de las personas, ¿no? Entonces, claro, aquí tenemos una reflexión posible, sería vincular la pregunta con una trialéctica, ¿no? Desde luego, nuestra relación con las bellas artes es consustancial y definitoria, ¿no? Pero también lo es con la tecnología y también lo es con la sociedad. Entonces, esa dialéctica entre bellas artes, tecnología y sociedad-profesión daría quizá una visión útil, ¿no? O al menos facilitaría una reflexión para la habilitación profesional, ¿no? No nos vamos a encontrar solo con la búsqueda de las bellas artes ni de la tecnología, nos vamos a encontrar con una sociedad que necesita habitabilidad. Bueno, sobre la tecnología ya se ha dicho muchas veces, pero no está de más recordarlo. En mi experiencia, en el caso de Bolonia, fue decisivo considerar la condición politécnica del arquitecto español, que nos obligan a incluir en el relato profesional un compromiso renovado con la tecnología. Olvidar la tecnología, devaluar el vínculo de la tecnología con la arquitectura, pues no me parece una estrategia inteligente ni para la ocupabilidad de nuestra gente, ni para la misma disciplina, ¿verdad? Claro, si una profesión es una misión, pues lo tenemos claro, ¿no? Deberíamos de mejorar, ¿no? Para ser percibidos como más útil, ¿no? Al fin y al cabo, las palabras son una convención social, ¿no? Yo en los últimos años de mi tarea representativa hice la prueba, y os puedo trasladar el resultado. Hice la prueba con la palabra habitabilidad, es decir, a la pregunta, cuando me preguntaban, oiga, ¿para qué sirve la profesión de arquitecto? Yo contestaba siempre, sistemáticamente, para la habitabilidad de las personas, ¿no? Me encontré, y debo decirlo, con un resultado magnífico. Eso los políticos lo entienden. Los políticos, bueno, no todos, claro, porque hay gente que no escucha, pero la gente normal entiende que la habitabilidad es algo sustancial y perentorio para vivir, para la salud, para todo. De modo que, como profesión, y la profesión es de nuestro vínculo social, nuestra misión podría perfectamente ser explicada como el arte de la habitabilidad, ¿no?
el arte de la habitabilidad es una expresión bonita. Y también es bonito decir que un arquitecto sería un artesano de la habitabilidad, ¿no? Y desde luego la habitabilidad humana pues tiene mucho que ver con las bellas artes, ¿no? Se nutre de ellas, ¿no? De modo que esto a mí me funcionó y también me funcionaba de otra manera. Dejadme decir una cosa que ahora viene a continuación. Ahí está, sí. ¿Cuántos arquitectos hay en el mundo mundial? Esto los estudiantes que nos están escuchando tienen que saberlo, ¿no? Cuando yo terminé la carrera hace muchísimos años, ¿verdad? En el año 74 del siglo pasado éramos 300.000 arquitectos en todo el mundo. Pero atención, ahora somos más de 3,5 millones de arquitectos en todo el mundo. Se ha multiplicado más que por 10. De modo que esto es lo que hay. En España 70.000 habitantes. En Cataluña debemos ser 10.000 colegiados más, pues 4.000 más que no están colegiados, ¿verdad? De modo que la pura realidad es que solamente un 15 o 20% de estos compañeros y compañeras firman proyectos. Y no explicar eso a los estudiantes me parece que es ocultar la realidad, o sea, una forma de engaño, ¿no? Se van a encontrar con un mercado laboral, con un mercado de servicios profesionales, donde además la economía del sector de la construcción está absolutamente arruinada y donde todos los arquitectos y arquitectas, con A si se quiere, pues no todos firman proyectos, solamente una pequeña parte, 1 de cada 5 quizá, ¿no? Sin embargo, yo encontré una manera de incluirlos a todos en la profesión porque todos ellos construyen habitabilidad. Es decir, el que hace un dictamen, el que estudia estructuras, el que aporta sistemas de instalaciones o, por supuesto, ya no digamos, el que trabaja en el urbanismo, bien sea como liberal, bien sea como asalariado en un municipio. Es decir, todos los arquitectos del mundo están vinculados con la habitabilidad y, por lo tanto, esta es una palabra inclusiva, condición esencial para las palabras, ¿no? Si queremos tener una sola profesión. Claro, si queremos tener tantas profesiones como especialidades, entonces pues no hace falta nada, ¿no? Ya la entropía hace su tarea, ¿no? Yo creo, sinceramente, que la palabra habitabilidad tiene juego, tiene también recorrido filosófico. No voy ahora a referirme a famosas aportaciones tipo Heidegger o Palamas, etcétera, ¿no? Pero, desde luego, en mi experiencia como representante de la profesión, el no tener una misión clara, perentoria, entendible, vinculante, nos perjudica un montón, ¿no? Y así como lo veo, pues yo lo comparto, ¿eh? No pretendo, desde luego, sentar cátedra, pero sí trasladar mi experiencia y también mi reflexión. Claro, eso que la arquitectura está seguramente falta de una reflexión que podríamos identificar como un relato profesional, ¿no? No me gusta mucho la palabra relato porque se ha abusado tanto de ella que ya está como muy devaluada también, ¿no? Pero en fin, ya me entendéis. Un hilo de reflexión narrativa que de alguna manera explique y concrete por qué la arquitectura no solo es una profesión jurídicamente hablando, sino que lo es también de manera conceptual y funcional, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tiene una misión clara, porque aspira y plantea la excelencia, plantea la profesionalidad como objetivo, porque tiene un relato propio sobre especialización, cosa que, en fin, ahora no es el momento de entrar a fondo, pero parece que obviamos, ¿no? Yo ahí me topé con todos los tópicos del siglo XIX y más adelante, pero la verdad es que una profesión hoy tiene que tener un relato sobre eso no significa que se tenga que subdividir, ¿verdad? Los médicos no se han subdividido y tienen 49 MIRS. Pero, en fin, la realización perjudica la ocupabilidad y la credibilidad de la competitividad del conocimiento práctico que estamos ofreciendo, ¿no es verdad? El conocimiento siglo XX, como ya Edgar Morin explicó, se ha extendido tanto que, en fin, hay que atender a una especialización que conviva con una casa común, ¿no? Bien, desde luego hoy, para sobrevivir y ganarse la vida como arquitecto,
si no es con una formación jurídica y económica más rigurosa, tenemos un problema severo, ¿eh? ¿Cómo nos va a contratar una empresa si no sabemos interpretar mínimamente un balance económico, por ejemplo? Cuarto lugar, la formación jurídica, bueno, el derecho público que lo invade prácticamente, ¿no? Sin tener unas mínimas, o mejor, más que mínimas, nociones de derecho público. No digo ya para el urbanismo aplicado, etcétera. En quinto lugar está el compromiso con la tecnología. No abandonar eso me parece esencial. Hay como un eco, un rum rum, ¿no? De que los arquitectos ya no estamos en eso, ¿no? Que eso lo hacen otras profesiones, ¿no? Mal. Eso nos perjudica de muchas maneras distintas. Claro, un relato profesional para los arquitectos implica una exigencia, casi un grito, ¿eh? Sin unas políticas públicas de habitabilidad mucho más radicales, mucho más relevantes, no nos pueden exigir gran cosa. No se puede, ¿eh? Vamos a ver, si no hay trazos de unas políticas públicas de habitabilidad muy radicales en los estados, la profesión de arquitecto como tal profesión estará siempre handicapada, ¿eh? Fijaros en una cosa, los médicos o los sanitarios tienen unas políticas de salud brutales, insuficientes, seguro, pero brutales. Los jurídicos, no hay que decirlo, tienen todo el sistema de administración de justicia, etcétera. La educación se ha socializado, hay políticas públicas, en fin. ¿Qué pasa con la habitabilidad? Pues es un poco ridículo, ¿no? Lo que hay de habitabilidad es que los más del mercado allá te las compongan. En España sobre todo, pero también en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, parece que eso es lo que, claro, si no hay una apuesta pública fuerte y relevante, automáticamente las profesiones que cuelgan de este sector quedan disminuidas, desvalorizadas ante la sociedad y amenazadas, como es nuestro caso, por la contaminación de las subsiguientes burbujas, ¿no? De tipo económico, de tipo especulativo, la especulación del suelo, que tanto daño hacen a la ética profesional de nuestra profesión, ¿no? Bien, en séptimo lugar, las normas reguladoras específicas que ya hemos comentado, que son las 5 principales, pero que hay más. Necesitamos para este relato unos colegios más apoderados y que cumplan con su misión de garantía pública y de protección social de sus miembros, y necesitamos que estos mismos colegios ejerzan y estén habilitados para la autorregulación, ¿no? En este contexto, bueno, y finalmente necesitamos que haya formación como la que sin duda esta charla representaría, ¿no? Una reflexión, una formación de los valores profesionales para estudiantes y para los cargos colegiales. Digo también para los cargos colegiales y lo digo con preocupación, ¿verdad? Porque parece que estemos todos haciendo ruido y tecnificando cosas, pero no reflexionando sobre el contexto ciudadano del hecho profesional. Y desde luego, y finalmente, sería básico, fundamental, disponer de una bibliografía profesional actualizada, ¿no? Una bibliografía que represente una narración contemporánea, moderna del hecho profesional, porque si no la tenemos, es un arcaísmo, ¿no? Cuando se habla de profesión nos vamos al siglo XIX, si no más atrás, ¿no? De modo que eso es un poco lo que a mí me salía como elementos para reflexionar sobre un relato profesional de aspectos que sería perfectamente posible, aunque difícil, ¿no? Bueno, tenemos normas específicas que queramos que no, nos convierten en jurídicamente profesionales porque nos obliga la ley estatal, el código técnico, y por cierto el Via Crucis, el código deontológico, que por cierto es desconocido y que es un código de mínimos. Atención, código deontológico es de mínimos y atención, obliga tanto si te colegias como si no, son cosas básicas que se desconocen, los estatutos y la ley de arquitectura de Cataluña, que como os decía, nació en Madrid, en mi despacho. Bueno, las profesiones solo tienen sentido en las ciudades y
espero y deseo que si hay un futuro para el hecho profesional, pues sea a partir de este reconocimiento, ¿no? Voy terminando ya, esta es la penúltima diapositiva, me parece, recordando lo fundamental, ¿no? El profesionalismo, el arte de los profesionales tiene dos fundamentos, no tiene tres, tiene dos. Es el saber práctico, por un lado, y el civismo por el otro, ¿no? La filotene y la filoantropoide. Un saber práctico que se convierte en un arte y un civismo que se convierte en un compromiso urbano y de retos globales, ¿no? Termino destacando, recordando y agradeciendo la reflexión y la obra en general de Donaldson. Donaldson, así como hemos mencionado más de una vez a Richard Sennett, que es una reflexión muy conocida y un autor muy famoso, por lo menos en Barcelona, ¿no? Más que en Madrid. Pero vamos, en cambio, Donaldson es una persona muy desconocida y a mi entender es tan importante o incluso más que el mismo Richard Sennett. Donaldson define a los profesionales a partir de la formación que necesitan. Y todavía hoy, porque en realidad Donaldson del siglo pasado, todavía hoy es una reflexión absolutamente fundamental para los profesionales, pero también para la formación de los profesionales, ¿no? Sostiene Donaldson que las profesiones deberían entenderse, esta es una cita textual suya muy bonita, con la que me gusta terminar esta charla, las profesiones deberían entenderse como lo que han sido a lo largo de su historia, ¿no? Unas actividades reflexivas y artísticas en las que en todo caso se incluyen aplicaciones técnicas. Al revés, podría añadir yo, ¿no? Es decir, que primero es el arte y la competencia profesional, porque inherente a la práctica de los profesionales existe una fundamentación artística y ética, ¿no? Donaldson explica que cuando un profesional va al despacho se encuentra que tiene que resolver cuestiones inciertas, ¿no? Indeterminadas, desconocidas, siempre distintas, que presentan conflicto de valor. Esto no está arreglado. Eso no se resuelve con el conocimiento cognitivo, académico, de manual. No se resuelve más que con una educación profesionalista cuya fundamentación justamente es el arte de los profesionales y la ética cívica. Eso es, al menos, a la conclusión que yo he llegado en este librito o libraco de 200 páginas, en el que ha desembocado una investigación que ha sido objeto de 2 años de trabajo, después de tener la fortuna o la suerte de dejar de ejercer mis cargos de representación en unas instituciones manifiestamente mejorables, por cierto, pero que existen en todo el mundo. Hay 350 millones de profesionales colegiados presuntamente en todo el mundo. Unas instituciones que no funcionan bien, todo hay que decirlo, pero que a verlas haylas, ¿no? Y, en fin, si te parece, Alberto, yo lo dejo aquí. Espero no haber agotado vuestra paciencia. No, no. Muy al contrario. Yo, en fin, igual podemos hacer un breve turno si algún estudiante o algún profesor quiere intervenir. Yo solamente quería insistir en agradecerte la sesión. A mí me ha vuelto a seducir. Además, cada año, digamos, tiene, diría, un punto más. En este caso, pues ese vínculo tal vez del espacio con la actividad, ¿no? La ciudad de profesión me parece maravilloso. Además, creo que es bueno esa visión que has hablado a ras de suelo, realista, pero al mismo tiempo no es autocomplaciente, ¿no? Pero, y que traslada al estudiante una cierta idea van a cambiar de condición. Y hay una cosa que a mí también me gusta subrayar, que tal vez está implícito, ¿no? Que es que se les va a trasladar responsabilidad, pero déjame decirlo, no sé si frívolamente, pero felicidad. Es decir, la satisfacción del desarrollar una... Te he perdido el sonido, Alberto.
profesión. No sé si se ha cortado un momento no, sí, disculpa, no, que decía que dentro de esta idea de responsabilidad viene implícito una realización personal que creo que es muy bueno subrayarlo, ¿no? Porque está en todo lo que has dicho, en el fondo, ¿no? Bueno, y quería sencillamente señalar esa cuestión, ¿no? Aparte, por añadir que yo no sé si... Me gusta a veces los arquitectos nos colocamos una suerte de quinta esencia, ¿no? Y ponernos en paralelo a las otras profesiones me parece maravilloso. Sí diría, tal vez, ese sueño que proyectamos, ¿no? La idea de es una profesión que se proyecta a un futuro que no existe, ¿no? Nuestra acción se proyecta a unas ilusiones. Cuando la de un médico se proyecta a la salud, a un cuerpo físico, ¿no? Entonces, bueno, me apetecía señalar esa cuestión. Y una última cosa que para mí, ciudad de profesiones, te digo que incluso la idea va más allá del espacio, ¿no? O sea, va más allá porque, evidentemente, un arquitecto también actúa en el territorio o puede actuar, ¿no? Y entonces yo lo interpreto casi ese doble sentido de la ciudad como una ciudad de arquitectos, ¿no? O sea, una ciudad de profesiones, como un conjunto, como un colectivo. Y esa responsabilidad, pues bueno, es responsabilidad más alegría, déjamelo decir así, es lo que a mí espero que se haya trasladado este mensaje. Y perdona que haya tomado la palabra tal vez un poco más prolijamente y si María, Jordi o algún estudiante queréis comentar alguna cosa. Bueno, yo suelo comentar que no es habitual que una persona con tu cargo tenga esa cultura, digamos, tan generalista, ¿no? Y eso es bueno porque es un poco contradictorio con lo que los estudiantes se podrían imaginar a priori, ¿no? Digamos, alguien que baraja referencias tan variadas y tan completas, pues sorprende, ¿no? Y yo te quería trasladar una preocupación porque, y eso no tiene solo que ver con los estudiantes, sino tiene que ver con la profesión, ¿no? Y es que me parece que o realmente implantamos un sistema selectivo de la carrera o estamos degradando la profesión. O sea, inyectar de cantidades infinitas de arquitectos el mercado es una forma, es una garantía para, digamos, abaratar una profesión y al mismo tiempo que tenga menos prestigio, ¿no? Ya sé que quizá no es el auditorio y el lugar para decirlo, pero te tengo a ti y lo tengo que decir porque si no se me queda aquí en la lengua, ¿no? Yo creo que no puede ser que sea más barato un arquitecto aquí que en no sé, que en Lima, y eso tiene que ver con la cantidad, ¿no? Si hubiera tantos dentistas digamos, si se multiplicaran por 15 los dentistas, serían gratis. Y cuando las cosas no cuestan, las cosas no se valoran, ¿no? Hay algo, perdón. Pero nada, eso no es del tema que me callo porque no es ese el tema, ¿eh? Gracias en cualquier caso, Jordi, porque ha sido una muy sugerente y muy interesante, muy holística aproximación a la profesión. Gracias. Bueno, muchas gracias, Alberto, y muchas gracias, María. A ver, lo que plantea, empiezo por el final, lo que plantea María es, desde luego, algo que nos preocupa a todos, ¿no? Vamos, por lo menos a mí me preocupa hasta el punto de estar recopilando información para otra reflexión, ¿no?, sobre lo que plantea María. Creo que sería muy sugerente, y si alguien se anima lo podemos hacer juntos, hacer un estudio sobre la historia de la arquitectura como profesión, ¿eh? Porque, desde luego, para comprender y seguramente para poder responder de manera razonable a la preocupación, a las preocupaciones que están detrás de la pregunta que hace María, yo creo que necesitaríamos coger un hilo, ¿no? Desde, no sé, desde los egipcios, ¿no?, hasta el siglo XXI, ¿no? En fin, en todo caso, creo que hay visiones muy contrastadas
y que hay una realidad que se está imponiendo, lamentablemente se está imponiendo, y que es la que ahora mismo tenemos sobre la mesa, ¿no? En fin, agradezco el comentario de que es una visión holística, ¿no? Y a mí me parece que sí que la verdad es que los cargos que yo he tenido muy, en catalán decimos engrascados, ¿no? Muy engrascados no han sido, ¿no? Pues son cargos de una profesión que tiene tantos problemas, ¿no? Que, te llevas el recuerdo de gente llorando en tu hombro, ¿no? De tantas frustraciones, de profesores que no pueden profesar, de gente que sufre, de gente que está humillada en sus lugares de trabajo, que no hay autonomía profesional arquitectónica. Todo esto a mí me ha acompañado, ¿no? Este es un libro que lo he aguantado hasta el final por eso, ¿no? Porque si alguna cosa me ha dado estos cargos es esta sensación de no haber podido hacer mucho más que acompañar a las personas. Entonces eso te da mucho realismo, ¿no? Y como decía Josep Pla, lo importante es describir, ¿no? Lo decía Josep Pla y me parece que también Manuel Solá Morales, ¿no? Describir ya es proponer, ¿no? O sea, he intentado describir aquello que yo he vivido y describiéndolo, reflexionando de una manera más holística para ver si lo podemos compartir y avanzar, ¿no? Entre todos, ¿no? Pero déjame decir una cosa, lo verdaderamente interesante fue el momento final cuando pude ver a los médicos a mi lado, ¿no? Que eso ya me lo había advertido hace muchos años algún exdirector de la escuela o exdecano. Pero he comprobado el interés del viaje común, de compartir la reflexión con las otras profesiones. Creo sinceramente, y lo digo tal como lo pienso, que para defender a una profesión hay que defenderlas a todas. En este momento, a todas. Es decir, o defendemos el hecho profesional común o no vamos a avanzar. Porque si avanza solamente una reivindicando cosas, automáticamente se le acusa de intereses espurios, de egoísmos arcaicos, gremiales, etcétera, ¿verdad? De modo que se me ocurre que defender el hecho profesional común es mucho más saludable y creo que a la larga puede ser un viaje de mayor provecho, de mayor provecho. Ahora, en este viaje común hay cosas que los arquitectos podemos aportar que, como sugería muy bien Alberto, ¿no? Que es el espacio. El hecho de que las cosas suceden entre piedras, ¿no? Y que esas piedras son causa común. No solo es el espacio donde ejercemos, sino que es causa común constitutiva de la ciudad, ¿no? Esto me parece que los arquitectos debemos de reivindicarlo, ¿no? El espacio común, el espacio público, pero también el espacio privado. Las cosas suceden en un espacio y el espacio condiciona o hace posible que sucedan de una manera o que sucedan de otra, ¿no? Eso nos remite a la polis griega, claro, y a la consideración de que el espacio era muy importante, ¿no? No era subsidiario, era lo primero, ¿no? Eso nos llevaría al famoso debate que reproduzco en mi libro, ¿no? Entre el espacio vivido, el espacio proyectado y el espacio percibido, ¿verdad? Es un debate interesante, pero yo cito a Daniel Innerarity, el filósofo que ha puesto de relieve en él, me apoyo en él, para reclamar la espacialidad como un factor del ejercicio profesional. Es decir, el ejercicio de las profesiones. Un médico trabaja en un hospital y si ese espacio es o no es adecuado, pues eso afecta a los resultados del ejercicio profesional, ¿no? Los arquitectos de eso sabemos más que otros, tenemos una sensibilidad y una, digamos, expertise sobre el espacio que creo que es, bueno, es una aportación, ¿no? que podemos hacer. Bueno, bon dia, Jordi. Muchas gracias, por supuesto. El discurso tan sintetizado que has podido hacer, claro, no tiene posibilidades de haberse hecho si no es con una amplia experiencia
y tú hablas desde la experiencia. Esta es la gran virtud que encuentro a que tus aportaciones pueden ser invitadas en una escuela de arquitectura y sobre todo dirigidas para estudiantes que están a punto de habilitarse como arquitectos. Es impensable de otra manera. No coincido que alguien sin tu experiencia tenga instrumentos para poder haber reflexionado también sobre todo ello, ¿no? Vamos, es evidente. Lo que no sé si es tan evidente para los estudiantes. O sea, quiero decir, por eso quiero ponerlo de relieve, esa gran virtud de poderlo hacer no tan solo holísticamente, sino desde una trayectoria en la que hemos coincidido en algún punto, pero digamos una trayectoria tan diversa y tan fructífera. Pero ahora que estás llegando un poco al punto culminante de esta solución, de poder hablar con conocimiento de causa para un público que aún no tiene conocimiento de causa, la pregunta que te haría sería una pregunta imposible, que satisfacería más bien mis veleidades pedagógicas, y que sería cómo tú, que no has tenido, podríamos decir, una experiencia académica, harías, más que tu intervención en el Pan de Bolonia, digamos, cómo harías para poder insuflar, introducir, no todos, pero algunos aspectos de tu reflexión durante los estudios, ¿no? Es imposible. Ahora esto nos llevaría a una semana de debates como mínimo intensos, ¿no? Pero como mínimo, digamos, alguna pequeña idea. Por ejemplo, ¿cuál sería de tus medidas de 100 días de gracia? ¿Cuál sería, por ejemplo, alguna medida así para salpicar? O sea, con ánimo de sal y pimienta. Bueno, formación de profesores, por ejemplo. O sea, yo me dirigía a formación de estudiantes, pero es verdad. Primero los profesores, sí. Primero los profesores, ¿no? O sea, yo creo que aquí el que tiene mérito, pues es lo que me invita, ¿no? Porque, claro, no, a ver, vamos a ver. Yo, por ejemplo, una cosa que he hecho es decirle al colegio que la Escuela de Formación Profesional Josep Lluís Sert no es una formación profesional, es una escuela técnica, ¿no? Y entonces, bueno, ahora me han escuchado y me han atendido con mucha educación y estamos reflexionando, ¿no? Cómo añadir a la visión pedagógica este componente o algunos de ellos, ¿verdad? Yo creo que como tú sugieres, en el trabajo hay pues un cierto repertorio de cosas que se pueden ir incorporando, ¿no? Una la hemos hecho hoy, que es compartir una reflexión, profesores, alumnos, pensando en los alumnos, pero con mucha franqueza explicar pues un poco, en mi caso, mi experiencia y, en fin, esa es una cosa que me parece muy valiosa, ¿no? Claro, quizá se podría ampliar más, ¿no? Pero no sé si soy quien para decirlo, ¿no? Porque me tendría que citar a mí mismo y no me parece muy elegante, pero bueno, yo creo que hay que... A ver, un elemento fundamental es el tema profesores. Otro es la bibliografía, Jordi. La bibliografía a mí me ha costado sangre, sudor y lágrimas. La considero el capítulo 10 de mi libro, que es el último, y que por sugerencia de un catedrático de la escuela la titulo Bibliografía consultada. Eso ya os contaré quién fue el que me lo dijo, pero claro, me ha costado 2 años, porque el primer día me metí en las bibliotecas, en las digitales y no había nada. Es que no encontré nada. Por lo tanto, la pregunta que tú haces es difícil de contestar porque es todo como de tradición oral, en el mejor de los casos. No, y bueno, yo creo que una bibliografía básica, por así decir, profesionalista, a trasladar a los alumnos, yo creo que con eso ya damos un paso, ¿no? Con las charlas de este tipo, que puedo dar yo, pero podría dar otra gente y podríamos hacer grupo e ir extendiendo un poco la reflexión, pues la bibliografía y la clase se ayudan, ¿no?
y se retroalimentan, de alguna manera. Y luego también nos puedo decir que, claro, como ya me conoces, pues esta reflexión tiene posibilidades de hacerse un hueco, no solo en la Escuela SER, sino en otros ámbitos, ¿no? Algún concejal del Ayuntamiento de Barcelona, pues le ha entrado por el ojo derecho, ¿no? Y dice, hombre, ¿y por qué no Barcelona ciudad de profesiones? ¿No? Bueno, si consiguiéramos que algunas ciudades voluntariamente se interesaran por esta reflexión, pues sería otro mecanismo, ¿no?, por el cual, en fin, hacer avanzar una reflexión, ¿no? Necesitamos reflexión y formación, básicamente, y somos conscientes de que todo esto es difícil, ¿verdad? Porque no se trata de trasladar conocimiento cognitivo solamente, sino es una reflexión, pues, casi de taller, ¿no? Como decía Sennett o como decía Sean. Por cierto, Donald Sean y Richard Sennett coinciden los dos en reclamar la idea del taller como el espacio educativo fundamental, ¿no? Esto es una cosa muy curiosa y poco conocida. En fin, no sé si le pongo demasiada pimienta o demasiado poca. No. Lo que pasa es que el taller tiene que ser un taller, digamos, continuado, ¿no? Los estudiantes que nos están ahora escuchando, digamos, son estudiantes que les falta esa experiencia, que quizás una reflexión, yo que sé, a mitad o a una cuarta parte de la profesión, pues puedes hacer muy distinta. Tú, cuando eras estudiante de aquella asignatura que se llamaba deontología, no hubieras hecho esta reflexión. Y sin embargo, muchas de las cosas que nos explicaban allí eran, o sea, no se podían ni coger por los pelos, ¿no? Estaban aguantadas con alfileres y no la tragábamos. Pero bueno. Sí, esto me da pie a pensar que quizá en la escuela, y eso alguna vez lo hemos comentado con algún otro profesor, incluso con el director, ¿no? La escuela quizá podría hacer un paso más, ¿no? Esta clase que hoy hacemos está en quinto curso, me parece, ¿no? Bueno, a lo mejor cada curso tendría que tener una reflexión de este tipo para no llegar al final con todos los deberes pendientes, ¿no? Es decir, que cada curso tuviera un peldaño, ¿no? Que fuéramos... Y después continuar con una reflexión continuada durante la profesión, ¿no? Efectivamente. Que eso es lo que estoy intentando con la Escuela SER, ¿no? Que incorpore la mochila de cívica a su visión, ¿no? Y que, bueno, que fuera continuo, efectivamente. Sí, eso sería una reflexión muy bonita. Yo me he ofrecido con el director, que por cierto estuvo muy amable y me hizo una glosa para el libro y no pudo participar en la presentación porque hubo un problema con el COVID, pero sí, yo creo que conoce perfectamente el libro porque se lo ha tenido que leer, pobre. O sea que igual podemos avanzar, no sé. Bueno. Muy bien. Bien, muchas gracias. Muchas gracias otra vez. No sé si daría... Vamos un poquito ahora justos, pero si algún estudiante quisiera saltar a la palestra y hacer algún comentario, pues estupendo. Si alguno quiere mandarme un correo electrónico, he de decir que siempre contesto. Fantástico. Bueno, nos han salido muchísimas cosas a comentar, a debatir, a seguir, la especialización, etcétera, la empleabilidad, que es algo que a nosotros nos preocupa y ocupa especialmente desde diría, este enfoque del máster habilitante. Así que bueno, creo que ha sido un magnífico inicio de este segundo cuatrimestre. Bueno, pues así que ahora además nos hemos permitido titular la siguiente sesión de la universidad al colegio, ¿no? Que es como una cosa, ¿no?, que siempre estamos dándole vuelta, ¿no? Y entonces ahora os invito, hacemos minutos de descanso, os he puesto el enlace en el chat para un poco diferenciar las aulas, como si cambiáramos de sala. Y bueno, reiterarte el agradecimiento, Jordi. Gracias a ti, gracias por invitarme, a los profesores por compartir esta sala con nosotros, y a los estudiantes espero haber sido de alguna utilidad.